Muy buen día. Vamos a empezar con el tema de campos magnéticos. Muchos historiadores de la ciencia creen que la brújula, que utiliza una aguja magnética, fue usada en China desde el siglo XIII a.C. y que su invención es de origen árabe o indio. Desde el año 800 a.C., los griegos ya tenían conocimiento sobre magnetismo. Descubrieron que la magnetita atrae fragmentos de hierro. La leyenda adjudica el nombre de magnetita al pastor Magnes, que atraía trozos de magnetita con clavos de sus sandalias y el casquillo de su bastón mientras pastoreaba sus rebaños. En 1269, un francés de nombre Pierre de Maricourt descubrió que las direcciones a las que apuntaba una aguja al acercársele un imán natural esférico formaban líneas que rodeaban la esfera y pasaban a través de esta en dos puntos diametralmente opuestos uno del otro, a los que llamó polos del imán. Experimentos consecutivos demostraron que todo imán, cualquiera que su forma fuese, tiene dos polos, un polo norte y un polo sur, y que ejercen fuerza sobre otros polos magnéticos de manera similar a como las cargas eléctricas ejercen fuerza entre sí. Esto es, los polos iguales se atraen, los polos iguales se repelen, norte con norte, sur con sur, y los polos opuestos se atraen. Los polos son así por la forma en que un imán como el de una brújula se comporta en presencia del campo magnético de la Tierra. Si a un imán en forma de barra se le suspende en su punto medio de manera que oscile con libertad, en un plano horizontal girará de forma en que su polo norte apunte al polo norte geográfico de la Tierra y su polo sur señale al polo sur geográfico de la Tierra. En el año 1600, William Hilbert amplió el experimento de Maricourt, aplicándolo a una diversidad de materiales, con base a que en la aguja de la brújula se orienta en direcciones preferenciales. Sugirió que la Tierra misma es un imán permanente, gigantesco. En 1750 y en otros experimentos utilizó una balanza de torsión para demostrar que los polos magnéticos ejercen entre sí fuerzas de tracción o de repulsión y que estas fuerzas varían en función del inverso del cuadrado de la distancia entre los polos que interactúan. A pesar de que la fuerza entre los polos magnéticos es de otro modo similar a la fuerza entre dos cargas eléctricas, estas últimas pueden aislarse. Recuerden el electrón y el protón, considerando que nunca ha sido posible aislar un solo polo magnético. Es decir, los polos magnéticos siempre se encuentran en pares. Es decir, no hay monopolos magnéticos, al menos no descubiertos a la fecha. Hasta ahora todos los intentos hechos para detectar la presencia de un polo magnético aislado han sido desafortunados. Independientemente de cuántas veces se divida un imán, cada trozo resultante tendrá siempre un polo norte y un polo sur. La correspondencia entre la electricidad y el magnetismo fue descubierta en 1819, cuando en el transcurso de una demostración en una conferencia el científico danés Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica en un alambre desviaba la aguja de una brújula cercana. Durante 1820, Faraday y Joseph Henry demostraron de manera independiente relaciones adicionales entre la electricidad y el magnetismo. Mostraron que es posible crear una corriente eléctrica en un circuito, ya sea moviendo un imán cerca de él o variando corriente de algún circuito cercano. Estas observaciones demuestran que en una variación de un campo magnético crea un campo eléctrico. Años después, el trabajo teórico de Maxwell demostró que lo contrario también es cierto. Un campo eléctrico que varía crea un campo magnético. Entonces, lo importante aquí es el descubrimiento de que un campo eléctrico genera un campo magnético y que la variación de un campo magnético genera también un campo eléctrico. Y ese trabajo lo descubrió, entre otras personas, el teórico Maxwell. En este capítulo se examinan las fuerzas que actúan sobre las cargas en movimiento y sobre los alambres que conducen una corriente en presencia de un campo magnético. En el capítulo 8 se describe la fuente de campo magnético. Campos y fuerzas magnéticas. Cuando se estudió la electricidad, se describieron las interacciones entre objetos con carga en función de campos eléctricos. Recuerde que en cualquier carga eléctrica está rodeada por un campo eléctrico, además de contener un campo eléctrico. El espacio que rodea cualquier carga eléctrica en movimiento también contiene un campo magnético. También cualquier sustancia magnética que forma parte de un imán permanente está rodeada de un campo magnético.
Históricamente, el símbolo B mayúscula con flechita ha sido utilizado para representar el campo magnético, y esta notación es utilizada en este libro. La dirección del campo magnético en el cualquier sitio es la dirección a la cual apunta la aguja de la brújula colocada en dicha posición. Igual que en el caso del campo eléctrico, es posible representar el campo magnético gráficamente utilizando líneas de campo magnético. Como en este imán, nosotros tenemos, como ya dijimos, no podemos aislar el polo norte como teníamos en las cargas positivas. Tenemos el polo sur, no lo podemos aislar como lo teníamos en las cargas negativas. Las líneas de fuerza las vamos a dibujar que salen del campo del polo norte y se dirigen hacia el polo sur. Si nosotros pudiéramos aislarlo, si hubiera una forma de aislar los polos magnéticos, nosotros lo veríamos algo así. Tendríamos el polo norte, con líneas de fuerza magnética que salen, y nosotros veríamos al polo sur con líneas de campo magnético que entran, similar a como lo veíamos en el campo eléctrico. Pero como vemos o como sabemos, no se pueden aislar los polos magnéticos. Entonces, en cualquier imán, cual sea la forma que tenga, nosotros vamos a tener los dos polos juntos, el polo norte y el polo sur, de manera que de aquí van a salir las líneas de campo magnético y van a ir a entrar del polo norte al polo sur. Esta sería la forma en la que veríamos nosotros las líneas de fuerza de campo magnético en este caso. La figura 29.1 muestra cómo pueden trazarse las líneas de campo magnético de un imán de barra con ayuda de una brújula. Observe que las líneas de campo magnético en el exterior del imán apuntan alejándose del polo norte hacia el polo sur. Es posible mostrar los patrones de campo magnético de un imán de barra utilizando pequeñas limaduras de hierro, como se ilustra en la figura 29.2. Entonces, si nosotros ponemos limadura de hierro en un papel, por ejemplo, y ponemos un imán por debajo, nosotros vamos a ver cómo esas limaduras de hierro se alinean de esta forma. Obviamente no vamos a ver las flechas, pero nosotros sabemos que las líneas de fuerza de campo magnético se dirigen del polo norte hacia el polo sur, y aquí las veríamos dibujadas. Si nosotros acercamos un polo norte y un polo sur, vemos cómo estas líneas se enlazan entre sí con ayuda de la limadura de hierro. Y cuando ponemos dos polos iguales, vemos cómo las líneas de fuerza tratan de repelerse, adquiriendo esta forma. Entonces es un experimento que ustedes pueden hacer con dos imanes permanentes y con un poquito de limadura de hierro. Pueden ir a un taller de estos de balconería a que les regalen poquita limadura de hierro. Nada más tengan mucho cuidado de que no les entre limadura a los ojos. Hay que usar lentes de protección. Es posible definir un campo magnético B en algún punto del espacio en función de la fuerza magnética Fb que ejerce el campo sobre una partícula con carga que se mueve a una velocidad b, misma que se identifica como el objeto de prueba. Por ahora, suponga que no existe ni campo eléctrico ni campo gravitacional en la ubicación del objeto de prueba. Los experimentos efectuados en diferentes partículas con cargas se mueven en un campo magnético dan los siguientes resultados. La magnitud de la fuerza por efecto del campo magnético ejercida sobre la partícula es proporcional a la carga Q y a la rapidez v de dicha partícula. Cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a 0. Entonces aquí estamos viendo, cuando la carga se mueve paralela al vector de campo magnético, la fuerza que actúa es nula. Cuando el vector de velocidad de la partícula forma un ángulo diferente de 0 grados con el campo magnético, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular tanto a B como a B. Es decir, que esta fuerza es perpendicular al plano formado por el vector de velocidad y el vector de campo magnético. Nos dicen que observemos la figura 29.3. Entonces, la dirección de la fuerza magnética Fb que actúa sobre una partícula con carga se mueve con una velocidad v
en presencia de un campo magnético B mayúscula. La fuerza magnética es perpendicular tanto al vector de velocidad como al vector de campo magnético. En la parte B, sobre dos partículas cargadas de signos opuestos que se mueven a la misma velocidad con un campo magnético, se ejercen fuerzas magnéticas Fb en direcciones opuestas. Las líneas discontinuas muestran la trayectoria de las partículas, las cuales se investigarán en la siguiente sección. Entonces aquí están la trayectoria, el vector de velocidad. El vector de velocidad, si esta carga es positiva y tenemos un campo magnético en esta dirección, las fuerzas con las que van a moverse, o las fuerzas que lo van a jalar, van a ser opuestas. Entonces la carga positiva se moverá en esa dirección y la carga negativa se moverá en esta dirección. Si nosotros cambiamos la dirección del campo magnético, entonces este vector de fuerza va a cambiar también, suponiendo que se mantenga la misma dirección de velocidad. La fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa que se mueve en la misma dirección. La magnitud de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento es proporcional al seno de teta, donde teta es el ángulo que el vector de velocidad y el vector de velocidad de la partícula forma con la dirección de B. Entonces teta sería este. Nosotros tenemos un vector de velocidad y un vector de campo magnético. Esta fuerza es proporcional también al seno del ángulo que se forma entre el vector de velocidad y el vector de campo magnético, teniendo nosotros la máxima amplitud o la máxima magnitud cuando estos ángulos o cuando este ángulo es de 90 grados, es decir, el seno de 90 es 1 y tenemos nosotros la máxima componente del vector de fuerza magnética debido a esta carga con este vector de velocidad y con este campo magnético existente. Aquí tenemos dos reglas de la mano derecha para determinar la dirección de la fuerza magnética. Aquí, bueno, nosotros vamos a definir ya, como estuvimos observando según las definiciones. Para resumir las observaciones, la fuerza magnética la vamos a describir como esta ecuación, que sería la fuerza magnética en su vector en forma vectorial es igual a la carga que multiplica al vector de velocidad cruz el vector de campo magnético. Nosotros podemos agrupar esto y hacer primero el producto cruz y luego multiplicarlo por la carga. De esta forma nosotros vemos que esta fuerza magnética es directamente proporcional a la carga, directamente proporcional al módulo de la velocidad y también es proporcional a la magnitud del campo magnético. Entonces puede escribirse como esta ecuación, que por definición es el producto vectorial, que es perpendicular tanto a B como a la velocidad como al campo magnético. Esta ecuación es una definición operacional del campo magnético en algún punto del espacio. Esto es, el campo magnético está definido en función de la fuerza que actúa sobre una partícula con carga en movimiento. La figura 29.4 analiza dos reglas de la mano derecha para determinar la dirección del producto cruz. Esto es utilizando esto de acá. Si ustedes ponen su mano así, el pulgar va a apuntar al vector de fuerza. Si ustedes extienden el dedo índice hacia enfrente, será el vector de velocidad. Y si extienden su índice medio formando un ángulo con el vector de B, así tendrían ustedes la dirección del campo magnético. F cruz B y les va a dar FB hacia arriba. La otra forma es de esta manera, donde ustedes tienen el pulgar apuntando al vector de velocidad, sus dedos de la mano apuntando al vector de campo magnético. Ustedes pueden abrir o cerrar este pulgar para determinar, cambiar el ángulo de teta, y el vector de fuerza va a ser en dirección de su palma. Entonces pueden utilizar cualquiera de estas dos reglas de la mano derecha para determinar la dirección de FB, siempre teniendo en cuenta que FB es perpendicular a B y es perpendicular a V. El campo magnético y el vector de velocidad no necesariamente tienen que ser perpendiculares, pues el ángulo puede ser cualquiera entre 0 y 2pi, o bueno, 0 y 360 grados. La magnitud de la fuerza magnética sobre una partícula cargada sería FB igual
a la magnitud de la carga, es decir, si es positiva o negativa, que le quitamos el signo, al módulo de la velocidad o la rapidez de la partícula, por el módulo del campo magnético, por el seno del ángulo que forman el campo magnético y el vector de velocidad. Para esta expresión puede que FB sea igual a 0 cuando V es paralela o antiparalela a B. Es decir, que cuando este ángulo, el ángulo entre F y B, es 0, no tenemos nosotros fuerza magnética, o bien cuando el ángulo entre estos dos sea de 180, es decir, que sean vectores opuestos. En esa situación estaríamos calculando el seno de 0 o el seno de 180 y eso es igual con 0. Entonces sí puede ser 0 la fuerza magnética, y eso es cuando el vector de velocidad es paralela o antiparalela al vector de campo magnético. Es decir, cuando θ es igual con 0 o cuando es igual a 180 grados. Y es máxima cuando V es perpendicular a B, es decir, cuando el ángulo es 90 grados. Existen varias diferencias de importancia entre las fuerzas eléctrica y magnética. El vector de fuerza eléctrica actúa a lo largo de la dirección del campo eléctrico, en tanto que el vector de fuerza magnética actúa perpendicularmente al campo magnético. La fuerza eléctrica actúa sobre una partícula con carga sin importar que ésta se encuentre en movimiento, en tanto que la fuerza magnética actúe sobre una partícula con carga solo cuando está en movimiento. La fuerza eléctrica efectúa trabajo al desplazar una partícula con carga, en tanto que la fuerza magnética asociada con un campo magnético estable no efectúa trabajo cuando se desplaza una partícula, debido a que la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Con base en este último enunciado y también con el teorema de trabajo-energía cinética, se concluye que la energía cinética de una partícula con carga que se mueve a través de un campo magnético no puede ser modificada por el campo magnético solo. Entonces, bueno, analizando un poquito esto, si lo volvemos a ver, dice: el vector de fuerza eléctrica actúa a lo largo de la dirección del campo eléctrico, en tanto que el vector de fuerza magnética actúa perpendicularmente al campo magnético. Eso es algo que debemos de distinguir. ¿Cómo me choca que pase esto? Nosotros anteriormente habíamos visto que cuando tenemos un campo eléctrico, vamos a dibujar un campo eléctrico así, nada más con dos líneas. Cuando teníamos una partícula con carga, esta partícula con carga iba a experimentar una fuerza que tiene la misma dirección del campo eléctrico, si la carga era positiva, o bien una fuerza hacia el otro lado, si la partícula era de otro signo, si era positiva o era negativa. En ambos casos, esta era la fuerza del campo eléctrico, o la fuerza de la fuerza eléctrica, perdón, mejor dicho. La fuerza eléctrica la tenemos en la misma dirección. Ahora nosotros, cuando tenemos un campo magnético, aquí tenemos un campo magnético. Aquí tenemos un campo magnético, perdón, eso está mal. Lo borramos. Aquí tenemos un campo magnético, y acá tenemos un campo eléctrico. Cuando tenemos nosotros un campo magnético y tenemos una partícula con carga, nos dice ahí dos cosas. En primer lugar, si la partícula está estática, no va a haber fuerza magnética. Para que haya fuerza magnética, forzosamente la partícula tiene que moverse en algún ángulo con respecto al campo magnético. Si se mueve en la misma dirección del campo magnético, no hay fuerza magnética. Se tiene que mover en una dirección diferente al campo magnético. Al moverse en una dirección diferente, por ejemplo, si se mueve, digamos, hacia acá, aquí tenemos el vector de velocidad, se forma un ángulo con el campo magnético de θ, y lo que nosotros vamos a ver como resultado de esto es una fuerza magnética que es perpendicular. Esta fuerza
es perpendicular al campo magnético y perpendicular al vector de velocidad. Esta es la fuerza magnética. Entonces esta es la diferencia entre una partícula que se mueve en un campo eléctrico y una partícula cargada que se mueve en un campo magnético. El vector de fuerza tiene dirección perpendicular al campo magnético y este vector de fuerza también es perpendicular al vector de velocidad con la que la partícula con carga se mueve. La fuerza eléctrica actúa sobre una partícula con carga sin importar si ésta se encuentra en movimiento o no, en tanto que la fuerza magnética actúa sobre una partícula con carga solo cuando ésta se está moviendo. Si no se mueve, entonces el módulo de la velocidad o bien la rapidez es nula, entonces la fuerza es nula también. La fuerza eléctrica efectúa trabajo al desplazar una partícula con carga, en tanto que la fuerza magnética asociada con un campo magnético estable no efectúa trabajo cuando se desplaza una partícula, debido a que esta fuerza es perpendicular al desplazamiento. Entonces, como esta partícula se está moviendo hacia acá, esta fuerza no ejerce trabajo sobre el movimiento de esta partícula. No es como en este caso. Cuando esta partícula se mueve hacia acá por efecto de este campo eléctrico, esta fuerza ejerce trabajo sobre esta partícula porque la partícula se mueve en dirección de esta misma fuerza. Si nosotros aplicamos trabajo contrario para moverlo en contra de esta fuerza, entonces estamos aplicando trabajo. Ya sea que esto se mueva para acá o para acá, aplicamos trabajo. En este caso, la partícula se mueve en esta dirección y la fuerza magnética que va hacia arriba no ejerce trabajo sobre la partícula. Eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. Tabla 29.1, algunas magnitudes aproximadas del campo magnético. Tenemos la fuente del campo magnético, un poderoso imán de laboratorio superconductor. La magnitud serían aproximadamente 30 teslas. Un poderoso imán de laboratorio convencional, lo que se llaman imanes de neodimio, tendría 2 teslas. Una unidad médica del aparato de resonancia magnética tiene alrededor de 1.5 teslas. Un imán de barra común, 10 a la menos 2 teslas. La superficie del Sol, 10 a la menos 2 teslas. La superficie de la Tierra es 0.5 por 10 a la menos 4 teslas. En el interior del cerebro humano, debido a los impulsos nerviosos, tendríamos 10 a la menos 13 teslas. Es decir, nuestro cerebro genera algo de campo magnético. El campo magnético se puede modificar la dirección del vector de velocidad, pero no puede cambiar la rapidez ni la energía cinética de la partícula. Entonces, el campo magnético puede mover un poco el vector de velocidad, pero no puede cambiar la rapidez ni la energía cinética de esa partícula. La ecuación 29.2 se ve que las unidades del SI del campo magnético es Newton por cada coulomb por metro por cada segundo. Y esto es un Tesla. Entonces, un Tesla es un Newton entre un coulomb por metro sobre segundo. Este segundo puede pasar al numerador, sería Newton por segundo sobre coulomb por metro. Ahora, debido a que un ampere se define como coulomb por cada segundo, podemos cambiar coulomb por segundo o coulomb sobre segundo por un ampere, y un Tesla sería un newton que divide a un ampere por metro. Una unidad que no es del sistema internacional y que se utiliza comúnmente para campo magnético es el Gauss. Se relaciona con el Tesla mediante la convención de que un Tesla es 10 a la 4 Gauss. Entonces, el Tesla es la unidad del sistema internacional y el Gauss es una unidad que no es del sistema internacional, pero podemos utilizar esta equivalencia donde un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss. Tenemos aquí un ejemplo ilustrativo. Dice, un electrón que se mueve en un campo magnético. Un electrón en un cinescopio de una televisión se mueve hacia el frente del cinescopio con una rapidez de 8 por 10 a la 6 metros sobre segundo, a lo largo de un eje X, como se muestra en esta figura. Rodeando el cuello del tubo hay bobinas de alambre que crean un campo magnético de 0.025 teslas de magnitud, dirigidos en un ángulo de 60 grados con el eje X y se encuentran en el plano XY. Calcule la fuerza magnética sobre el electrón. Entonces el electrón se va a mover desde aquí hacia acá en esta dirección en X. Nosotros tenemos el eje Y y el eje Z. Nos dice que el campo magnético está sobre el plano XY con un ángulo de 60 grados con respecto de X. Entonces el campo magnético tiene una dirección en el plano XY, es decir, no tiene componente en Z de 60 grados. Y nos piden calcular la fuerza magnética sobre el electrón.
Entonces, como vemos, la fuerza magnética debe ser perpendicular tanto a V como a B. Entonces, una fuerza que sea perpendicular a X y perpendicular a Y sería el eje Z. Entonces, la fuerza va a estar en el eje Z. Si aplicamos la regla de la mano derecha, vemos nosotros que el campo debería estar apuntando hacia arriba, pero como es un electrón, entonces la fuerza va a ir empujada hacia el otro lado. Conceptualizamos, recuerden que la fuerza magnética sobre una partícula con carga es perpendicular al plano formado por los vectores, y como el plano es XY, entonces está sobre el eje Z. Use la regla de la mano derecha de la figura 29 para convencerse de que la dirección de fuerza sobre el electrón es hacia abajo, bueno, por lo que acabamos de mencionar. La fuerza magnética que actúa sobre el electrón está en dirección Z negativa cuando B y V se encuentran en dirección del plano XY. Categorizar. La fuerza magnética se evalúa mediante una ecuación desarrollada en esta sección, así que el ejemplo se clasifica como un problema de sustitución. Ahora, como ya vimos anteriormente, para calcular la magnitud de la fuerza, sería la fuerza magnética es igual a la magnitud de la carga por la rapidez por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que se forman. Y estos datos ya los tenemos nosotros. La carga del electrón ya la conocemos, 1.609 por 10 a la menos 13 a la menos 19 coulombs. La rapidez, 8 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y la magnitud del campo magnético es de 0.025 teslas. Entonces sustituimos todo esto. El ángulo es de 60 grados. Hacemos la evaluación de esta ecuación y obtenemos que la fuerza magnética es de 2.8 por 10 a la menos 14 newtons. Con dirección de menos K, porque está en dirección de menos el eje Z. Para practicar el uso del producto vectorial, evalúe esta fuerza de notación vectorial con la ecuación 29.1, es decir, utilizando el producto vectorial. Pero bueno, nosotros no lo vamos a hacer. Ustedes ya en análisis vectorial tendrán tiempo suficiente para practicar su producto cruz.